¿La paz falsa ha comenzado? Descubre lo que la Biblia revela sobre el divino plan de Israel. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, vino a Daniel, el profeta, una revelación de Dios en la tierra de Babilonia, donde el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio. Las sombras de la desesperanza cubrían el corazón de los exiliados, y el murmullo de la desilusión resonaba entre ellos. La ciudad de Jerusalén, la amada, se hallaba arrasada, los muros desmoronados, y el templo una memoria lejana. En este tiempo oscuro y sombrío, se alzaba la voz del profeta Ezequiel, un mensajero divino en un tiempo de opresión. La visión de Ezequiel comenzó cuando el espíritu de Yahvé lo llevó a un campo de huesos secos que parecían perdidos en el olvido, un eco de la muerte y la desolación. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?», resonó la voz de Dios en su ser, mientras un soplo de vida comenzaba a revolotear en su interior. Ezequiel 37:3. La pregunta se transformó en un desafío que necesitaba cruzar la nebulosa de la duda. La visión era clara, el aliento divino podía hacer renacer a los muertos y así sería su pueblo, resucitado hacia esperanzas renovadas. Mientras la visión se consumía en su mente, Ezequiel se vio rodeado por los murmullos de su gente. «No confíes en los hombres, pues nuestra esperanza está en el Dios de Israel», proclamaban las voces de antiguos sabios que caminaban con paso firme entre las sombras. En medio de un círculo de líderes que buscaban alianzas, Ezequiel sentía la presión de los poderes terrenales, preguntándose si estaban descartando el verdadero camino hacia la paz. ¿Acaso es esta paz que se forja una ilusión?, se interrogaron los líderes, recurriendo a estrategias de poder. Sin embargo, la voz de Ezequiel, solidificada en el mensaje divino, retumbaba en su ser, recordando a su pueblo el pacto eterno sellado con Abraham, Isaac y Jacob, promesas que nunca fallarían. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la fe osada de un remanente que se alzaba como un nuevo David, un grupo de creyentes comenzó a reunir fuerzas, se negaron a aceptar una paz edificada sobre promesas vacías y se aferraron a la certeza de que la verdadera paz se encontraba en la obediencia a Yahvé. Mientras tanto, ecos de la diáspora se levantaron, y Daniel, el sabio, elevó su voz al cielo. Cuando nos alejamos de su ley, la paz se desvanece. Debemos retornar a nuestras raíces, al pacto divino. Las murallas de Jerusalén parecían resonar con el clamor del pueblo. ¿Podrían discernir la paz verdadera de la falsa? La batalla de la fe estaba en marcha, y el eco de las promesas antiguas parecía perfilar un renuevo inminente. Pero la pregunta persistía entre ellos: ¿estamos preparados para enfrentar este reto y seguir el llamado divino? Las sombras aún dominaban, y la historia estaba a punto de revelarse, aguardando la intervención de Dios en medio de la confusión. En la penumbra de la noche, cuando las estrellas parecían murmurar secretos antiguos, el corazón de Ezequiel estaba lleno de fervor. La visión de los huesos secos aún resonaba en su interior, y sentía el peso de la gloria divina sobre su ser. «Hijo de hombre», recordó con firmeza, «profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová». Ezequiel 37:4. Con fervor, Ezequiel se levantó, dispuesto a cumplir el mandato divino, sabiendo que en sus palabras residía un poder transformador. Un silencio expectante llenó el ambiente mientras sus labios pronunciaban la profecía. «Así dice el Señor: yo abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel». Ezequiel 37:12. A medida que su voz resonaba, algo extraordinario sucedió.
Un temblor comenzó a unificar los huesos. Un sonido de un gran estruendo llenó el aire. Los huesos se unieron, cada uno en su lugar, y algo fascinante tuvo lugar. Nervios, carne y piel cubrieron aquellos cuerpos una vez más. La visión se tornó aún más impresionante cuando Ezequiel vio que no solo renacían los cuerpos, sino que cuando el aliento divino sopló sobre ellos, cobraron vida. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos el Espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel 37:10. El profeta estaba atónito ante la manifestación del poder soberano de Dios, un testimonio de que no había nada imposible para el Creador. Sin embargo, en medio de la celebración por el milagro, una sombra de inquietud acechaba. Hijo de hombre, resonaba aún la voz de Dios dentro de su corazón. Este es todo el pueblo de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Estamos cortados de nuestra parte. En medio de la celebración por el milagro, una sombra de inquietud acechaba. Hijo de hombre, resonaba aún la voz de Dios dentro de su corazón. Este es todo el pueblo de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Estamos cortados de nuestra parte. Las palabras de su gente eran un canto de desesperanza, que resonaban incluso en el milagro recién presenciado. Incapaz de callar lo que había visto, Ezequiel se dirigió a sus compañeros de cautiverio, un grupo que había escuchado sus visiones. El tiempo de la restauración ha llegado. No más lamentaciones, porque Jehová, nuestro Dios, ha prometido renovarnos y llevarnos a nuestra tierra. Ezequiel 36:24. Pero en su interior, Ezequiel sabía que las palabras también traían una advertencia. Podrían, en medio de la restauración, sucumbir nuevamente a la tentación de confiar en alianzas humanas en lugar de en Dios. La paz que buscaban podría ser efímera, un espejismo en el desierto de su cautiverio. He aquí, un nuevo mensaje fue depositado en su ser. Un ángel de Yahvé se presentó ante él, y sus alas brillaban como el sol. No temas, Ezequiel. La tierra prometida no solo será restaurada, sino que habrá una reunión de la casa de Israel y la casa de Judá, bajo un solo rey, el Mesías. Ezequiel 37:22. Un susurro de esperanza invadió el corazón del profeta. El cumplimiento de las promesas de Dios comenzaba a cobrar forma aún en el exilio. Mientras el amanecer rompía con su luz dorada, todo el pueblo aguardaba, incrédulo, ante las palabras de su profeta. Esperad con anhelo, porque Dios está preparando un nuevo pacto. No será como el de antaño, sino uno que no será quebrantado, un pacto de paz eterna. Jeremías 31:33. Así, la pregunta flotaba en el aire. Estaban listos para recibir la manifestación del plan divino que estaba destinado a cambiar no solo su historia, sino también el destino de todas las naciones. Eran tiempos de dificultad, pero el susurro de la esperanza prometía un futuro glorioso. ¿Receptivos estarían ante la grandeza de lo que Dios tenía preparado? La sombra de la incertidumbre aún acechaba, y su clamor se elevaría ante el trono de gracia. El misterio seguía intacto, y el pueblo de Dios aguardaba con ansias la revelación de su plan soberano. Mientras el alba se elevaba en el horizonte, un aire de expectación circundaba a Ezequiel y al pueblo de Israel. Los ecos de la profecía aún retumbaban en su interior, y la atmósfera estaba impregnada de un anhelo desbordante. Pero no toda la congregación compartía el mismo fervor. Algunos murmuraban entre sí, incapaces de dejar atrás la angustia que había marcado sus corazones. El profeta habla de restauración, decía uno, pero ¿acaso no hemos estado decepcionados tantas veces? Otro replicaba con escepticismo. ¿Qué garantía tenemos de que esta vez será diferente? Ezequiel, percibiendo la desaprobación en sus miradas, sintió un impulso divino. No debía permitir que el desánimo empañara la luz de la esperanza recién restaurada. Con voz firme y tono apasionado, comenzó de nuevo. Así dice el Señor, yo juntaré a los hijos de Israel, y los traeré de las tierras donde fueron esparcidos, y los reuniré de todos los lados, y los traeré a su propia tierra. Ezequiel 37:21.
El profeta les instaba a dejar ir la duda, a abrazar el futuro prometido que se dibujaba ante ellos. Las mentes de aquellos hombres estaban llenas de recuerdos de desgracia, pero Ezequiel les recordaba el poder de la promesa divina. No se desanimen, porque hay un nuevo pacto que se acerca, un pacto que no será como el que hicieron sus padres en el desierto. Este será un pacto de transformación interior, donde mi ley será escrita en sus corazones. Jeremías 31:33. Mientras hablaba, vio algunas caras iluminarse lentamente. La luz de la esperanza comenzaba a penetrar las tinieblas del miedo. Sin embargo, entre la multitud había un hombre anciano, su rostro surcado por el tiempo, que interrumpió. «He aquí que nuestros enemigos nos rodean, Ezequiel. La sombra de sangre aún cubre nuestras almas. ¿Qué paz puede haber cuando el peligro nos acecha? ¿Acaso no están nuestras esperanzas fundadas sobre polvo?» Las palabras tensaron el ambiente. Ezequiel, sintiendo el peso de la exhortación, levantó su mano y respondió con autoridad. «Porque así ha dicho el Señor, no temerás la inseguridad de los hombres, ni te inquietarás ante la voz de los poderosos, porque ellos son como hierba seca. La justicia de Dios trae paz a aquellos que confían en Él». Isaías 54:14. La multitud se quedó en silencio, considerando la profundidad de su respuesta. ¿Acaso el temor sería su compañero, o el confiar en Jehová conduciría a su liberación? Ezequiel imploró su fe. Este renacer de su ser no será un simple milagro, sino el comienzo de un propósito mayor. Seréis un pueblo de vida, un testimonio ante las naciones, y la gloria de Jehová será revelada. Ezequiel 39:21. Con cada palabra, los corazones comenzaron a cambiar. El poder de la profecía resonaba en su interior, y empezaron a murmurar sus anhelos. ¿Qué significa esto? ¿Estamos siendo llamados a un nuevo destino? Ezequiel, con profundo entendimiento, sabía que el viaje espiritual del pueblo requería valentía. En momentos de incertidumbre, recordaréis las maravillas de Dios entre nosotros. Su aliento está en nuestras expectativas y nuestras oraciones. Guardad con celos la tarea de edificar la fe, porque lo que el Señor ha prometido lo llevará a cabo. He aquí, el tiempo de su paz no se hará esperar. Mientras el mensaje del profeta prendía fuego a la esperanza, un viento sopló, llevando consigo las voces de incertidumbre y dejando un eco del futuro divino. Sin embargo, un desafío se cernía sobre ellos. ¿Podrían realmente confiar en las promesas de un Dios que parecía lejano en medio de su sufrimiento? Y así, la multitud aguardaba, ansiosa y expectante, la siguiente revelación. A medida que la contemplaban, Ezequiel miró hacia el horizonte. Algo poderosamente sobrenatural estaba por manifestarse. Porque no solo restaurará a su pueblo, sino que también levantará un rey, un pastor que guiará a las naciones, y será la luz de su esperanza. La gloria del Dios Altísimo está por ser revelada, y el misterio de sus caminos se desplegará ante nuestros ojos. Y en aquel momento, mientras la multitud se mantuvo en silencio, una brisa suave acarició el rostro de Ezequiel, como si el mismo aliento de Dios le recordara su llamado. Su corazón latía con el peso de las promesas divinas y la grandeza de su propósito, resonando con la urgencia de una voz que clamaba al pueblo. «Mirad, la voz del Señor retumbará en los corazones de los hombres», comenzó. «No simplemente un pastor, sino el pastor, porque así dice Jehová, he aquí, yo enviaré a mi siervo, a quien mi alma tiene contentamiento, pondré sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones». Isaías 42:1. A medida que Ezequiel proclamaba, se levantó la fe entre los que escuchaban, sus ojos comenzaron a brillar con la luz de una esperanza renovada. Sin embargo, no todos estaban listos para abandonar la sombra de sus dudas. Una voz familiar desde el fondo de la multitud dijo: «¿Cómo podemos creer que esto puede ser verdad, Ezequiel? ¿Acaso no hemos visto reyes y líderes, y todos han fracasado?
Si el desprecio ha sido nuestra herencia, ¿qué puede cambiar? Entonces Ezequiel, con una mirada cargada de convicción, respondió: El Señor ama a su pueblo con amor eterno. Él no solo enviará un rey, sino a su ungido, quien será el aclamado Mesías, y con él vendrá la plenitud de la paz. Salmos 72:7. Las palabras del profeta reverberaron, pero la batalla por la creencia aún no había terminado. En ese instante, una nube oscura cubrió el cielo, como un presagio que hizo temblar a los corazones más osados. Los rostros comenzaron a girar hacia la amenazante sombra que se cernía sobre ellos, recordándoles la aflicción de días pasados. Aquel anciano que había cuestionado anteriormente se levantó de nuevo. ¿Y si esta oscuridad no es solo un aviso, sino el presagio de otro juicio? ¿Y si el Mesías no viene para nosotros, sino para dejarnos en la condenación? Su voz era como un eco del miedo que todos tenían oculto. Ezequiel, comprendiendo la gravedad de tal inquietud, se dirigió al anciano con sabiduría. La oscuridad puede ser un testigo de la justicia de Dios. Sin embargo, recordad lo que se ha escrito: cuando el espíritu de la angustia asalte a mi pueblo, entonces clamaré y los escucharé y curaré sus heridas. Jeremías 30:17. Las palabras del profeta recordarían a la multitud que había una salida, una luz en medio de la tormenta. Y allí, en esa atmósfera cargada de angustia y esperanza, la fe comenzó a resurgir lentamente, como un amanecer que desafía la noche. Pero, ¿cómo sabremos que esto es el verdadero cumplimiento de la promesa y no otra ilusión?, preguntó una mujer entre las filas. Ezequiel, sintiendo el peso de cada pregunta, exclamó: El cumplimiento vendrá con señales y maravillas. Escucharéis la gloria de Jehová manifestándose, y veréis los milagros en la tierra. Este rey no solo reinará en un trono físico, sino que gobernará en sus corazones con justicia y amor. Isaías 9:7. Con cada palabra, el ánimo del pueblo crecía, pero entre sus corazones latía la misma pregunta: ¿era este realmente el plan de Dios? Se miraban entre sí, preguntándose si aquellos tiempos de incertidumbre estaban llegando a su fin, y si la paz, en verdad, era posible. Justo entonces, el cielo se rompió en relámpagos, y un gran trueno resonó en la distancia. Ezequiel sintió la presencia del Altísimo. Esperad, porque así dice el Señor, no solo en tiempos de esperanza, sino en tiempos de tribulación. Mi plan se cumplirá, y habrá un momento crucial en el que verán el significado de su venida. La multitud contuvo la respiración ante lo que podrían ser los albores de un nuevo capítulo. ¿Cómo se manifestará Dios en medio de su oscuridad? ¿Y qué revelaciones esperaban a través de la llegada del Mesías? Así el profeta finalizó: He aquí, lo que está por venir desafiará nuestra comprensión, pero será para la gloria de su nombre. Pues, en su tiempo, será revelada la máxima verdad. El verdadero plan de Dios para su pueblo es mayor de lo que podemos imaginar. Mientras la multitud se encontraba en un silencio reverente, la tormenta en el cielo comenzó a disiparse. Ezequiel observó los rostros expectantes de sus hermanos, sintiendo la profunda necesidad de proporcionarles consuelo y claridad. La brisa, ahora templada, trajo consigo un aliento renovador, mientras el profeta se erguía con una firmeza divina. Amados, no os dejéis arrastrar por el temor, pues así dice el Señor: No temáis, porque yo os redimiré, os llamaré por vuestro nombre, y seréis míos. Isaías 43:1. Las palabras de Ezequiel cortaron la atmósfera pesada como un rayo de luz atravesando la penumbra. De repente, un murmullo recorrió la multitud, y algunos comenzaron a recordar las antiguas promesas que habían sido dadas a sus antepasados. Si el Señor ha prometido estar con nosotros, entonces nuestras vidas no están perdidas, murmuró un joven, esperando que sus palabras encendieran la chispa de la fe. Así es, asintió Ezequiel, nosotros somos el pueblo de su pacto. No olvidéis el poder de su mano, la que ha guiado a naciones y ha librado a los cautivos. Aquel que prometió nuestra salvación no nos abandonará. Salmos 126:1. Pero el anciano que había cuestionado antes no se dio por vencido.
Ezequiel, hablas de promesas, pero en el presente solo vemos ruinas. ¿Puede surgir algo bello de esta devastación? Su voz estaba cargada de desesperanza, resonando como una advertencia de las cicatrices del pasado. Ezequiel, sintiendo la tristeza en su corazón, respondió con determinación: «Escuchad lo que el Señor ha prometido, y restauraré a los hombres, y os daré un corazón nuevo». Ezequiel 36:26. Observó cómo la esperanza comenzaba a florecer en los rostros de quienes lo oían. «Un corazón nuevo», repitió una mujer entre las filas, asintiendo. ¿Significa que habrá un cambio en nosotros y en nuestro país? ¿Podremos ver la gloria de Dios en medio de nuestra tierra? La expectativa creció en cada pregunta. «Sí», exclamó Ezequiel con fervor, «un nuevo pacto significa nueva vida, porque el mismo que dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20, traerá restauración y renacimiento a este pueblo». El cielo, que había estado oscurecido por la tormenta, ahora revelaba aberturas de luz, y el profeta, con el eco de su voz resonando en las montañas, continuó: «No se trata de paz superficial, sino de una paz que penetra en el alma. El Mesías que vendrá no solo cambiará las circunstancias externas, sino que transformará la esencia misma de nuestro ser». Mientras las palabras de Ezequiel llenaban el aire, una gran expectativa se apoderó de la multitud. Un nuevo amanecer parecía asomarse en el horizonte, pero aún persistía la tensión de lo desconocido. ¿Cómo podría aparecer la gloria de Dios en medio de la opresión? De repente, el cielo se iluminó con una visión sobrenatural, un giro celestial que detuvo los corazones en pleno latido. Así como en los días de Elías, habrá una demostración de poder que abrirá nuestros ojos a la realidad del propósito divino, proclamó Ezequiel, su voz elevada ante lo sublime. Pero recordad, el verdadero desafío no será solo reconocer la verdad, sino aceptarla en nuestras vidas. El Señor se está preparando para actuar, y entonces se manifestará el nuevo pacto en el que viviremos en su presencia. Con una cercanía palpable, la multitud sintió la urgencia de la promesa mientras Ezequiel concluyó: «Y he aquí el gran misterio. El tiempo se acerca en que el Mesías caminará entre nosotros, y en su llegada conoceremos no solo el significado de su luz, sino también el poder de su verdad». El ciclo de preguntas continuaba en sus corazones, y la ansiedad solo aumentaba. ¿Qué significará esto para nosotros? ¿Aceptaremos su venida? ¿Estamos listos para ver la manifestación de su gloria en nuestra tierra? ¿O seremos atrapados en nuestras dudas? Así, la multitud se dispersó lentamente, con una mezcla de expectación y temor. En su corazón, Ezequiel sabía que el verdadero desafío estaba por venir, y en su mente resonaba el eco de la promesa. En verdad, el momento del cumplimiento de las profecías se acerca, pues el verdadero plan de Dios para Israel está a punto de ser revelado. Era un nuevo día, y el sol se alzaba sobre las colinas, bañando el paisaje en un cálido resplandor dorado. Ezequiel, aún sintiendo la vibración de la revelación divina en su interior, se retiró un momento a orar. En la quietud de la mañana, clamó al Señor, pidiendo entendimiento sobre las palabras que había declarado ante su pueblo. ¿Cómo vendrá el Mesías?, se preguntaba. ¿Cómo será su llegada, oh Jehová? ¿Anunciarán los cielos su venida? La búsqueda en su interior resonaba como retumbos de trueno, intensificando la anticipación en su alma. La promesa de restauración era hermosa, pero ¿qué señales irían precediendo su cumplimiento? Mientras meditaba, un viento suave sopló a su alrededor, y en ese instante, Ezequiel sintió una presencia poderosa. Una voz le habló, no de forma audible, sino a través del Espíritu. «He aquí, yo estoy haciendo cosas nuevas, ¿no las percibiréis? Voy a abrir ríos en lugares desiertos y manantiales en tierras secas». Isaías 43:19.
La revelación lo llenó de gozo, y con renovada urgencia se dirigió nuevamente a la gente. Reuniendo a los hombres y mujeres en la plaza central del pueblo, les dijo: «Escuchad, oh pueblo de Israel, lo que el Señor ha prometido. Viene un tiempo de transformación. Las señales aparecerán en el cielo y en la tierra, y aún en el corazón de los hombres. Está próximo el momento en que seremos restaurados». A su alrededor, la multitud se arremolinaba, algunos con fe y otros con escepticismo. Abrigaban en sus corazones recuerdos de añoranza por la gloria pasada, pero también la sombra del miedo por el futuro incierto. Un anciano entre ellos, de rostro surcado por el tiempo y el sufrimiento, miró a Ezequiel y preguntó: «¿Cuál será el signo de su llegada? ¿Cómo sabremos que es de verdad y no un engaño?». Ezequiel sintió el peso de su responsabilidad. «Así dice el Señor, porque de aquí a poco el que ha de venir vendrá y no tardará». Hebreos 10:37. Con cada palabra, el profeta habló con la autoridad que le había sido conferida. Él no vendrá a traernos una paz falsa, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Traerá liberación a los cautivos, sanidad a los quebrantados, y proclamará el año de la gracia del Señor. La mirada del anciano se tornó en una mezcla de temor y expectativa. ¿Pueden los corazones endurecidos hallar la paz que anhelan? Puede que el mundo esté dispuesto a aceptar un engaño, pero ¿cómo diferenciamos entre la luz verdadera y la sombra que esconde el mal? Ezequiel, sintiendo la respuesta fluir desde lo profundo de su ser, replicó: «El discernimiento será dado a los que buscan en sincero corazón. El alma que clama al Señor, sin dudar, recibirá dirección. Y aquí está el secreto que quiero compartir con vosotros. Cada árbol se conoce por su fruto». Mateo 12:33. La llegada del verdadero Mesías no será silenciosa. Los cielos y la tierra lo anunciarán. Con fervor en su voz continuó: «Preparad vuestros corazones. A medida que el día se acerque, habrá rumores de guerras y calamidades, mas vuestro enfoque no debe ser en el temor, sino en la esperanza. La esencia del nuevo pacto será una relación renovada con el Señor, un llamado a la reconciliación y la redención». Mientras la multitud escuchaba en un silencio reverente, una nube oscura apareció nuevamente en el horizonte. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su espalda, como una advertencia de lo que estaba por venir. «No os asustéis por las señales en los cielos, pues son la confirmación del plan divino que se despliega ante nosotros. Sed perseverantes, manteneos firmes en la fe, porque en poco tiempo veréis la manifestación de su gloria. El Mesías está cerca, y hay más que descubrir en su venida, porque la historia de la redención aún no ha alcanzado su clímax». Así, mientras las palabras resonaban en el aire cargado de expectativa, una nueva realidad se aproximaba. Y con la certeza de lo que Dios había reservado, la pregunta seguía flotando en el ambiente cargado de promesas: ¿estamos listos para enfrentar lo que vendrá? ¿Sabremos reconocer la venida del Santo o seremos arrastrados por las corrientes de una paz engañosa? La tensión espiritual era palpable, y la historia apenas comenzaba a escribirse. Que el sol ascendía en el cielo, su luz dorada se enfrentaba a la sombra oscura que emergía del horizonte. Ezequiel, aún inquieto por la manifestación en los cielos, sintió cómo el temor y la esperanza luchaban en su corazón. Entre la multitud, el murmullo fue creciendo, reflejando la inquietud que se apoderaba de ellos. De repente, un hombre con semblante angustiado se abrió paso entre la gente y se acercó al profeta. «Ezequiel», exclamó, «han llegado noticias de las tierras vecinas. Se habla de un líder que promete traer paz, pero algunos murmuran que es un falso salvador. ¿Cuál es la verdad en medio de estos rumores?». Ezequiel miró al hombre.
su rostro reflejando tanto la ansiedad del pueblo como la certeza del mensaje que había recibido. La paz que el mundo proclama a menudo es un espejismo. Escucha bien lo que dice el Señor. Ay de los que dicen paz, paz, y no hay paz. Ezequiel 13:10. Sus palabras resonaron y la multitud guardó silencio, sabiendo que la advertencia venía con la autoridad divina. Preparad vuestros corazones, continuó Ezequiel con fervor. La verdadera paz no vendrá de las alianzas humanas ni de promesas vacías. El Señor ha preparado un camino, y será a través del Mesías, el único que puede traer una paz duradera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9:6 declaró el profeta con voz firme. El viento sopló con fuerza, y la gente comenzó a sentir un estremecimiento en sus corazones. No era solo por las palabras de Ezequiel, sino por la palpable presencia de Dios que los rodeaba. Algunos levantaron los ojos al cielo, buscando señales, mientras que otros se aferraban a la esperanza que se encendía en ellos. «Escuchad bien lo que os digo», exclamó Ezequiel, su voz resonando con la autoridad de un mensajero divino. «Veréis maravillas en la tierra, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y soñaréis sueños y veréis visiones», Joel 2:28, dice el Señor. A aquellos que tienen la fe, esto será un aliento, un preámbulo de la llegada del Rey. A lo lejos se escucharon truenos, como si los cielos confirmaran las palabras del profeta. En ese momento, un grupo de jóvenes comenzó a cantar, una melodía que hablaba de esperanza y redención. La multitud se unió, creando un coro de alabanza que parecía resonar en el mismo firmamento. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre el pueblo. Un pequeño grupo se apartó y susurraban palabras de duda y temor. ¿Qué si esta paz que promete el mundo es realmente la respuesta? ¿Y si el Mesías nunca llega, quedando solo nuestra desilusión? Ezequiel notó sus rostros de decepción, y su corazón se conmovió por ellos. Con compasión se acercó. No permitáis que la desesperanza ahogue la fe. La espera puede ser larga, pero bienaventurados los que se mantienen firmes bajo presión. Santiago 1:12. La venida del Mesías será siempre una luz en la oscuridad, y el día de su manifestación se acerca. Aún hay más que revelar, hijos de Israel. El Señor guarda un propósito mayor que aún no hemos comprendido. Mientras las palabras del profeta se esparcían por el aire, un escalofrío recorrió la congregación. Las promesas de Dios podían sentirse palpables y cercanas, aunque la angustia continuara. En lo más profundo del corazón de Ezequiel, una profunda convicción se hacía eco. El despertar espiritual de Israel está inminente. Y así, mientras el pueblo se perdía en el misterio, un nuevo giro divino comenzaba a desenredarse. Podría ser que la llegada del Mesías no solo fuese un acto de salvación, sino un llamado a una fe renovada, una preparación espiritual para lo que estaba por venir. La pregunta seguía colgando en el aire. ¿Entenderemos la magnitud de lo que Dios está haciendo o continuaremos buscando soluciones en el desierto? El suspenso se mantenía y el tiempo de la revelación divina estaba cerca. Mientras la atmósfera vibraba con la melodía de alabanza, Ezequiel sintió un peso en su espíritu, un llamado urgente a advertir a los que se apartaban de la fe. En medio del canto, la multitud comenzaba a dispersarse nuevamente, unos desesperados por respuestas, otros llenos de fervor. Sin embargo, la inquietud en los corazones inquietos persistía. Con su espíritu profundamente conectado a la voz de Dios, Ezequiel se volvió hacia el grupo que había estado murmurando, su corazón palpitando con un renovado fervor. «Pueblo de Israel», clamó, y su voz resonó como un eco en las colinas, atrayendo la atención de aquellos que temían y dudaban. «No seáis como los que pierden la fe ante el susurro de la incertidumbre. La voz del Señor aún está activa entre nosotros. ¿Acaso no recuerda la promesa del Altísimo? Él ha dicho, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5.
El aire se cargó de una tensión palpable, como si los cielos mismos esperaran que respondieran. Desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos escucharon las enseñanzas que resonaban con el eco de la historia y las promesas divinas. Se sintieron atraídos hacia el profeta, buscando respuestas en sus ojos resplandecientes de fe. ¿Qué podría ser esta guerra entre la luz y la oscuridad que sentimos?, preguntó uno de los ancianos, con su voz quebrada por la sabiduría y la edad. ¿Se levantará otro rey que nos guiará a la esperanza? Ezequiel respiró hondo. Las palabras del anciano estaban cargadas con la esencia de su pueblo, de generaciones que habían esperado la llegada del rey prometido. Este tiempo de confusión es prueba de un plan mayor, de la obra maestra de Dios en proceso. Las sombras que parecen descender son solo el preludio de la luz que se aproxima. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto grande luz. Isaías 9:2, compartió Ezequiel, su voz llena de fervor. En ese instante, el cielo pareció abrirse, lanzando un rayo brillante que cayó sobre el profeta, y muchos cayeron de rodillas, reconociendo la manifestación de la presencia divina entre ellos. Ezequiel sintió un poder renovador fluir a través de sus venas, una unción que marcaba el inicio de algo trascendental. «Mirad», dijo él con intensidad, «esta angustia que vemos hoy no es más que la manifestación de los tiempos previos a la llegada del Mesías. Aquellos que claman en su corazón la venida de su reino son bendecidos. Y aunque muchos engañan y prometen paz sin fundamento, el verdadero Redentor se acerca. El plan de Dios es más profundo de lo que hemos imaginado». Un murmullo de preocupación se levantó de la multitud. Algunos aún titubearon entre la esperanza y el desasosiego, preguntándose si realmente podrían sostenerse en fe mientras la oscuridad se cernía. «¿Qué sucederá si nos quedamos a esperar en vano?», dudó otro. Ezequiel, sintiendo el peso de la responsabilidad, respondió con firmeza: «Cuando el pueblo de Dios se prepara y se mantiene firme en la fe, no son derrotados. La espera es un acto de fe, una respuesta al llamado divino. Y no olvidemos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmo 27:1. Entonces un susurro envolvió a todos, una revelación que emergía desde lo profundo de su ser. Era un eco de promesas antiguas, el misterio de un futuro que solamente el Creador conoce. Ezequiel se detuvo, convencido de que algo mayor que ellos se estaba gestando en el cielo, que la promesa del Mesías era solo el comienzo. Mientras la multitud respiraba en expectativa, él entendió que el verdadero reto era reconocer que cada sombra de duda podía ser la oportunidad de fortalecer su fe. Escuchad con atención, lo que vendrá no solo es una salvación, sino la renovación de un pacto eterno. El ocaso de esta época da paso a la luz del nuevo amanecer. El Señor tiene más revelaciones para vosotros. Y así, el profeta se quedó en silencio, dejando que las palabras calaran hondo en los corazones ansiosos, mientras el eco de la promesa vibraba a través de los siglos, dejando una pregunta en el aire: ¿estaréis listos para recibir al Rey que transformará la historia? La tensión palpable en el ambiente presagiaba que Dios estaba a punto de revelar su soberano plan en medio de la oscuridad, y solo quienes permanecieran fieles verían el esplendor de su gloria. Y mientras Ezequiel permanecía en silencio, la multitud se sumió en una profunda contemplación. Sus corazones estaban intranquilos, ansiosos por comprender el verdadero significado de las palabras que resonaban en el viento. Algunos empezaron a murmurar entre ellos, debatiendo lo que el profeta había dicho. Aquella atmósfera de incertidumbre, cargada de temores y esperanzas, reflejaba el estado de su nación, atrapada entre la desesperanza y la expectativa del cumplimiento de las promesas divinas. En medio de este tumulto, un joven se atrevió a alzar la voz lleno de fervor: «Ezequiel, si el Mesías se acerca, ¿cómo podremos reconocerlo? ¿Qué signos nos darán la certeza de su llegada? No quiero ser engañado por los falsos redentores que dicen traer paz, pero solo siembran confusión. ¿Cómo sabremos que es Él?».
La multitud se volvió hacia Ezequiel, sus ojos llenos de anhelo por respuestas. El profeta sabía que debían ser instruidos, que no podían ser presas del miedo ni la ignorancia. Con calma, su mirada se posó en el joven, quien reflejaba no solo su duda, sino también una búsqueda genuina de verdad. «Escuchad, pueblo», comenzó Ezequiel, su voz resonando con autoridad y compasión. «El Señor ha dejado señales. Recordad las palabras de los profetas que han estado entre nosotros. En Miqueas 5:2 se nos dice que el Salvador nacerá en Belén. El verdadero Mesías no solo es Rey de los cielos, sino también un pastor que vendrá a cuidar de su rebaño, como está escrito en Ezequiel 34:23. Preparaos para su venida, profundizando en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría divina». El temor se disipó un poco mientras la multitud asimilaba la profundización del mensaje. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, recordando profecías, dejando que la luz de la esperanza destellara en sus corazones. Sin embargo, otros permanecían escépticos, temerosos de que cualquier hórrido estruendo pudiera tragarse su anhelo. Una mujer de entre la multitud levantó una mano con una mirada llena de angustia. «Pero Ezequiel, hay tanto caos. He oído sobre guerras y rumores de guerras, y mi corazón tiembla. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Acaso puede haber paz en medio de esta oscuridad?» «En verdad, así está escrito», respondió Ezequiel, con una voz que parecía elevarse sobre el clamor de la multitud. «Como dijo el profeta Isaías, de la tribu de Judá saldrá un renuevo y brotará de sus raíces». Isaías 11:1. La paz que buscamos no es como la que el mundo ofrece, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz proviene de Dios, quien puede transformar las guerras en alabanzas. En ese momento, un soplo del viento no solo acarició los rostros de la multitud, sino que pareció llevar consigo un mensaje claro y sublime. Muchos comenzaron a cerrar los ojos, sintiendo una conexión más profunda con lo divino. Era el momento en que la fe comenzaba a renacer, y de las profundidades de su desesperación, el pueblo elegía unirse en oración, clamando por el cumplimiento de las promesas de Dios. «Regocijaos, porque la hora se acerca», exclamó Ezequiel, dejando que el fervor de su espíritu brotase. La verdadera paz no es ausencia de guerra, sino la presencia de Dios. Él se manifestará en nuestra angustia. ¿No recuerdan que también está escrito, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza? Las palabras del profeta resonaban entre sus almas con un eco celestial. Sentían que el polvo de la incertidumbre se levantaba de sus corazones, hechos nuevos por la esperanza. La situación aún lucía oscura, mas en sus corazones brillaba una luz que desafiaba la oscuridad del mundo. Antes de que la multitud se disolviera, Ezequiel levantó su mano en señal de que el mensaje del Señor todavía no había terminado. «Escuchad y tomad en cuenta lo que os diré. El tiempo se aproxima. Caminamos hacia una revelación divina. Desde las cenizas de la desesperanza, Dios levantará un remanente. Prepárense, porque el Rey no solo vendrá a restaurar a Israel, sino también a transformar las naciones». Así, el canto de esperanza llenó el aire, mientras Ezequiel se retiraba, consciente de que Dios tenía planes aún más grandiosos de lo que podían imaginar, revelándose en su tiempo perfecto, conduciendo a Israel hacia una luz prometida que renovaría no solo a su pueblo, sino al mundo entero. A medida que la luz del nuevo día se intensificaba, Ezequiel se encontraba rodeado de un pueblo ansioso. Los ecos de la esperanza resonaban en sus corazones, pero la incertidumbre aún mantenía un apretón sobre ellos. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, él se dirigió nuevamente a ellos con la determinación de no dejar que la fe menguara ante el avance de las sombras. «Mis hermanos, no olvidéis lo que el Señor ha prometido. He aquí, el Señor viene con gran poder». Isaías 40:10. Su voz, llena de fervor, resonó en el aire, buscando encender esa chispa de fe que parecía titilar en muchos. Aún en medio de la tormenta, su mano nos guiará hacia la verdad que nos liberará.
Uno de los hombres más jóvenes, con una mirada llena de anhelo, le preguntó: ¿qué podemos hacer para preparar nuestros corazones? ¿Cómo podemos resistir ante la incertidumbre y el miedo que nos rodea? Ezequiel sonrió ante la pregunta y sintió que cada palabra era un paso hacia la construcción de un renovado ardor espiritual entre ellos. En tiempos de preparación, la oración y la comunión con el Señor son esenciales. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, compartió Ezequiel, recordando la urgencia del momento. Mientras sus palabras se elevaban, un murmullo de afirmación recorrió la multitud. Pero entre ellos, la duda persistía. Un anciano se atrevió a hablar: «Profeta, el tiempo de promesas parece una eternidad. ¿Acaso el Dios de nuestros ancestros Abraham todavía escucha nuestras oraciones en esta oscuridad?» «Sí, el Señor escucha», respondió Ezequiel con firmeza y compasión. La llegada del Mesías no solo traerá la restauración de las tierras, sino la renovación de los corazones. La espera puede ser larga, pero el que prometió es fiel. Hebreos 10:23. Con cada palabra pronunciada, Ezequiel sentía crecer la esperanza en el corazón de su pueblo. Pero sabía que también debía advertirles sobre la proximidad de la tentación. Sed diligentes en la fe. No caigáis en la trampa de creer en lo efímero que dicen los hombres, porque está escrito: «Ay de los que dicen, paz, paz, cuando no hay paz». Ezequiel 13:10. El ambiente se tornó sombrío al instante. La inquietud de la multitud giraba en torno a temores fundamentales. ¿Qué sucedería si? Ser hombres y mujeres. La debilidad humana que los llevaba a dudar era real. La entrada a la tentación. La falsa paz. O si dejaban de esperar el verdadero Mesías. La ansiedad reverberaba entre ellos, como el retumbar de un tambor lejano. ¿Qué señal nos dará el Señor?, cuestionó una mujer entre lágrimas, luchando por mantener la fe. ¿Acaso no hemos sido desilusionados tantas veces? Una y otra vez. Él se ha manifestado en nuestra historia y lo hará de nuevo, respondió Ezequiel, su voz resonando con un poder que provenía de la verdad absoluta. Cuando el pueblo se humilla, busca y clama, el cielo escucha. Dios nos ha prometido un nuevo pacto, uno que no será como el de antes. Jeremías 31:31. Las palabras comenzaron a resonar en los corazones de su gente. La esperanza se entrelazaba con la fe y las sombras de la desesperanza empezaban a ceder. A través de la mesa de su comunidad, Ezequiel vio a un pueblo que, aunque desgastado, anhelaba la revelación de Dios. Sin embargo, el tiempo avanzaba y un estremecimiento recorrió el cielo. Las nubes clarearon momentáneamente, revelando un destello luminoso que hizo que la multitud levantara la vista con asombro. Ezequiel sintió una sacudida en su espíritu, como un presagio divino que marcaba la cercanía de algo monumental. «Veréis, un nuevo día viene», dijo Ezequiel, alzando su voz sobre el murmullo creciente. Él no solo restaurará a Israel en términos físicos, sino que también transformará los corazones por completo. «Y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ellos». Ezequiel 36:26. Mientras sus palabras brotaban con fervor, el cielo estalló con truenos, como un acompañamiento celestial. La multitud palpitaba, algunos se arrodillaban, otros levantaban las manos al cielo, pero todos sentían la inminente manifestación del poder divino. «No seáis temerosos», exhortó Ezequiel, «la llegada del Mesías traerá justicia y paz. Él escuchará el clamor de sus elegidos y sacará el oro de la aflicción». La atmósfera con su zumbido de creación viva aumentaba, y la promesa de un nuevo pacto se hacía tangible en el aire. Pero una sombra de escepticismo atacó de nuevo. ¿Y si nuestras esperanzas se ven frustradas una vez más, cómo podremos soportar la caída? Recuerda que si caemos, el Señor levantará un remanente fiel. Su pueblo no será olvidado, replicó Ezequiel, porque así dice el Señor: «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo 24:13. Entonces, con la atención reverentemente fija en él, Ezequiel concluyó: «Pueblo de Israel, el tiempo se acerca. ¿Estáis listos para recibir al Rey? La historia aún no ha alcanzado su clímax. En su llegada se desatará el misterio divino y conoceremos verdaderamente el esplendor del plan soberano de Dios. Manteneos firmes, porque en la espera veréis la luz de su gloria acercándose».
Las palabras de Ezequiel se elevaron en el aire, y mientras la multitud se mantenía en expectación, el corazón de cada uno palpitaba con la pregunta crucial: ¿estaríamos listos para recibir al Mesías y enfrentar lo que estaba por venir? Todo estaba a punto de ser revelado. Y solo el tiempo podría manifestar la profundidad del propósito divino.